El viaje astral, también conocido como experiencias fuera del cuerpo, desdoblamiento, proyección, etc., consiste en la salida voluntaria, consciente o inconsciente, fuera de la envoltura carnal. Este desdoblamiento puede ser consciente, tras un entrenamiento específico, o bien inconsciente, que es como la mayoría de nosotros lo hacemos, ya que la salida astral es una forma natural que tenemos para poder recargarnos con la energía del universo. Por este motivo, la mayoría de nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo varios centímetros por encima mientras dormimos, para tener un mejor acceso a esa energía universal que algunos llaman chi, prana y de otras formas. Quizás por este motivo es más fácil esa salida cuando uno está muy enfermo o extremadamente cansado o con un exceso de estrés, aunque luego no recordemos nada a nuestro regreso a la consciencia normal o, como mucho, recordemos extraños sueños, que es la forma que tiene el subconsciente de filtrar esa información recibida durante la salida. ¿Por qué es tan interesante un viaje astral? ¿Qué nos permite alcanzar? En primer lugar, es una forma de tomar conciencia de que no solo somos materia. Eso nos permite, en cierta forma, liberarnos del miedo a la muerte, al comprender que la vida continúa en otros niveles. Es la comprobación personal de nuestra inmortalidad. También nos permite alcanzar ciertos conocimientos que se encuentran asequibles para todos en ese campo morfogenético o en ese inconsciente colectivo que algunos llaman registros acásicos. Incluso también a través de otras entidades que desean colaborar contigo, porque esos planos a los que accedemos tienen sus propios habitantes, almas de desencarnados, espíritus guías, formas de pensamiento, otras personas en viaje astral, elementales, larvas y cascarones, bueno, y un largo etcétera. Eso sí, unos son más simpáticos que otros. Incluso descubriremos la capacidad de ese doble astral de sanarse a uno mismo y a otros, dirigiendo la energía adecuada desde ese plano a la zona enferma del paciente o de la persona que se encuentra mal. En general, adquiriríamos más sabiduría y espiritualidad al comprender la interconexión entre todos los seres. Incluso aumentar las capacidades psíquicas como la visión de auras, la precognición, la capacidad de sanar, como acabamos de decir, etc. Y lo más interesante, la posibilidad de viajar a la velocidad del pensamiento. Imaginaros poder trasladaros hasta Egipto y ver las pirámides, o hacia cualquier rincón del mundo solo con la fuerza del deseo, o visitar a ese amigo que hace años que no sabes nada de él. Sobre esto se han hecho muchos experimentos, como el que alguien en el otro lado del mundo ponga un objeto o un mensaje para que la persona que realiza el viaje astral pueda leerlo y así de esta forma demostrar que hizo el viaje. Eden, tú nos comentabas que de esto que acabamos de comentar has tenido alguna experiencia, ¿verdad? Sí, ya hace bastantes años hice un experimento a título personal y quedé con un amigo que tenía bastante experiencia en hacer viajes astrales y que no conocía mi domicilio, ni yo conocía el suyo, en hacer un viaje. Primero él a mi domicilio, después de visitarlo tenía que describirme cómo eran las habitaciones de mi casa y yo, para confirmárselo, tomaría fotografías y se las enviaría. Luego me tocaba a mí hacer lo mismo. Y fue bastante sorprendente. Efectivamente, yo logré llegar hasta su casa, hasta la puerta de su casa, vi el porche, le pude describir el porche, entré hasta el salón y pude describir cómo era el salón, dónde estaba él sentado en ese momento, cómo era su esposa, que la vi llegar para saludarlo. Y cuando se lo comenté, pues me dijo que sí, me envió las fotografías y efectivamente había estado en su casa. Pero las posibilidades son aún mayores. Podríamos viajar a otros planetas, a otras galaxias, y también entre los distintos planos etéreos, y conocer y contactar con sus diferentes habitantes. A la gente que se especializa en estas investigaciones se les llama psiconautas. Son los nuevos exploradores. Y todavía más. También es posible viajar a través del tiempo, aunque parezca increíble. Ver lo que sucedió en un lugar determinado en épocas pasadas, o incluso conocer tus vidas anteriores. Pero esto es también posible hacerlo hacia el futuro, o por lo menos a uno de los posibles futuros.
Pensemos que la idea de espacio-tiempo lineal que tenemos la mayoría de nosotros no es real y que está sujeta a nuestra condición de cuerpo físico, ya que según algunas teorías científicas avanzadas, se defiende que podría existir un multiuniverso compuesto de infinitos universos paralelos, e incluso una paradoja espaciotemporal donde todos los tiempos y espacios sean posibles a la vez. Pues llegados a este punto, yo quiero que Tito nos cuente ese par de experiencias que solamente cuenta en Petit Comité y que hoy voy a tirarle de la lengua, a ver si se anima a contarnos sus viajes, esos especiales. Sí, voy a intentar contarlo lo mejor posible. La verdad que han sido dos experiencias muy bonitas, entre otras, pero en este caso es que estas dos experiencias vienen a colación con lo que acabamos de hablar, ¿no? Lo que mencionaba Ricardo de los psiconautas. Esto es viaje a otros posibles planetas o fuera de este planeta y la posibilidad de viajar a través del tiempo. En relación a lo del psiconauta, posiblemente una de las primeras experiencias que todavía no se califican muy bien si fue un salto astral o un viaje astral real, fue repentino y aparecí a una distancia enorme de la Tierra viendo el planeta. Bueno, impresionante la emoción, fue algo emocionante porque yo creo que es lo más bonito o de lo más bonito que yo he podido ver en mi vida. Los colores que tiene este planeta desde fuera no tiene parangón, no tiene comparación a los colores que podemos estar viendo habitualmente donde vivimos. Es algo espectacular, una emoción impresionante. Fue muy bonito, fue una experiencia muy corta, duró apenas, si es que se puede medir temporalmente, unos pocos segundos, pero unos pocos segundos que pueden llenar toda una vida. Pero impresionante. En cuanto a la otra experiencia de la posibilidad de viajar, yo hacía normalmente unos ejercicios de relajación, etcétera, para tener mis experiencias. Y una noche, después de realizar estos ejercicios, aparecí de repente en un palacio. No sabría decir exactamente el lugar, aunque luego he averiguado dónde fue, con unos jardines inmensos, una señora muy guapa, preciosa, esa mujer, vestida de época, posiblemente siglo XIV, siglo XV aproximadamente. Y comencé a hablar con ella y yo le estaba hablando del jardín que tenía, algo precioso. Yo le estaba indicando la forma de reorganizarlo para que, bajo mi punto de vista, estuviera más bonito incluso de lo que estaba, ¿no? Algo precioso. Y mientras estaba hablando con ella, vino un señor que venía vestido totalmente militar, con una espada colgada a su costado, etcétera. Y la primera impresión que me dio ese hombre es que era un alto oficial de algún ejército y que por supuesto era muy conocido esta señora. Mientras yo hablaba con esta mujer, este hombre me miraba de una forma bastante extraña, muy extraña, yo diría que incluso agresiva. ¿Vale? Bueno, pues la experiencia continuó durante un tiempo, que yo le recomendaba a esta mujer. Esta mujer tenía mucha confianza en mí y me contaba ciertas cosas que pasaban en su palacio. Y la mirada de este hombre cada vez era más agresiva. Como vi que podía suceder algo, decidí poner fin a la experiencia. Y qué casualidad que pasados, yo creo que no duró una semana, con una persona que Ricardo conoce personalmente, le estaba contando a Ricardo la experiencia. Y esta persona que estaba en ese momento con él me dijo, sí, y esa mujer iba vestida de tal forma y los jardines eran así y yo llevaba una espada y un traje y un sombrero de tal tipo. Y le dije, sí, efectivamente. Me dice, es que yo era el que llevaba la espada. Dice, y lo que yo tenía en ese momento dentro de mí era una ira irremediable y lo único que deseaba era matarte, cortarte la cabeza. Le habías puesto celoso. Sí, seguramente. Te estabas ligando a la novia del capitán y claro, no puede ser.
Seguramente tuvimos esa experiencia común en el tiempo y la verdad que fue muy, muy, muy sorprendente. Hay que decir que en esta vida este amigo mío no quiere matarte en absoluto. No, lo sé, lo sé. Y os lleváis muy bien y todo eso. Efectivamente. Pues sí, es curiosa, sí, desde luego, la experiencia. Desde luego. Y Hay innumerables anécdotas, ¿eh? Estamos contando algunas pero... solo, sí, sí. Y lógicamente, después de conocer todas estas posibilidades que nos ofrece la experiencia del viaje astral, pues yo estoy segurísima que muchos de nuestros oyentes comienzan a estar interesados en aprender a hacer salidas conscientes para poder disfrutar de ellas. Veamos algunas técnicas para lograrlo. Así, a grosso modo, las podemos dividir en dos grandes bloques. Las técnicas que logran una salida astral plenamente consciente y las que te hacen percibir que estás en el astral una vez que has salido inconscientemente. En ambos casos se desaconsejan estas prácticas en personas que padecen del corazón, por motivos más que obvios. El primer grupo de técnicas necesita de mucho entrenamiento, a no ser que, bueno, pues ya tengamos esa facilidad natural para la salida. Para lograrlo resulta necesario llegar a dominar aspectos como es la relajación, la respiración controlada, la concentración, la visualización y por último la proyección de la voluntad. Una vez que vas a comenzar con tu entrenamiento, será importante que controlemos aspectos como el tiempo disponible, hay que desconectar los teléfonos, timbres, cualquier cosa que nos pueda molestar, elegir una habitación que pueda estar lo suficientemente aislada de molestos ruidos de fuera y que sea un lugar cálido, ya que el cuerpo suele quedarse frío durante la experiencia. También puedes poner música relajante, incienso, una luz tenue, ropa cómoda y ligera, a ser posible de tejidos naturales. En fin, todo aquello que te permita estar cómodo, relajado y tranquilo, pero que no altere tu concentración. Ejemplos de este sistema puede ser el uso de mantras. A veces repetir tu propio nombre es suficiente mientras controlas tu respiración haciéndola cada vez más lenta y pausada. También es habitual el uso de espejos, usando una técnica similar hasta que tu propia imagen empieza a desvanecerse o a verse como un negativo de ti mismo. En este caso puedes optar por intentar traspasar ese espejo o bien transferir tu propia conciencia a la imagen del espejo. Otra forma clásica es la de visualizar un doble tuyo a los pies de la cama tan perfecto como puedas y después transferir tu conciencia a él. Y la más sencilla es el uso de músicas especialmente diseñadas para ello, como son las editadas por Emi-Sing, con instrucciones guiadas para que te faciliten todo este proceso. En estas primeras experiencias, siempre es conveniente que haya una persona experimentada controlando la situación, pues algunos síntomas de salida pueden resultar algo alarmantes para los novatos. La verdad es que cada persona es un mundo y su experiencia, pues, la mayoría de las veces suele ser intransferible a otros casos. Es decir, el que uno tenga una experiencia no significa que otros tengan que tener exactamente la misma experiencia realizada de la misma forma. Pero digamos que por buscar una regla común suelen darse 4 fases claramente diferenciadas en el proceso. La primera la llamaríamos etapa vibratoria, porque es donde sientes vibraciones que fluyen y se extienden por tu cuerpo. Zumbidos, murmullos, ese efecto cataléptico, que es cuando notas que ya no puedes mover tu cuerpo físico, que quieres mover una mano y la mano no responde, ¿no? También suele ocurrir a veces un sonido atronador. Ese sonido suele coincidir con el momento en que la conciencia pasa de nuestro cuerpo físico al cuerpo energético. La segunda etapa la llamaríamos de separación. Comienza muchas veces con este sonido que acabamos de describir y es donde tienes la sensación de elevarte y separarte. Justo en ese momento, normalmente desaparecen esos ruidos y vibraciones que pueden llegar a ser tan molestas. Luego llega la tercera etapa, la de exploración. Aquí ya podemos flotar, volar o correr solo con desearlo. Te puedes ver a ti mismo como un doble de tu cuerpo, o incluso, dependiendo del plano en el que te encuentres,
y de tu propia elevación espiritual como una estructura mucho más sutil, incluso como una esfera de luz. Y la última fase sería la etapa del retorno. Normalmente, solo con pensar en tu cuerpo físico y desear volver, se produce ese reingreso. También es frecuente que esté acompañado de vibraciones, cierto aturdimiento, vuelta a esa catalepsia, pero que desaparece rápido conforme nos vamos sincronizando con nuestro cuerpo, a pesar de que al principio crea cierta alarma, ¿no? Es decir, quiero moverme y no puedo. Pero tranquilos que desaparece realmente rápido. Hay que dejar claro que aquí estamos hablando justo de cuando hacemos la salida astral totalmente consciente, porque habrá mucha gente que diga, pues yo es que hago viajes astrales y no oigo vibraciones y no oigo esos sonidos, pero es que estamos hablando de que estamos permaneciendo totalmente consciente y alerta durante todo el proceso. Y puede ser realmente las primeras veces puede generar pánico. Traumático. Sí, yo lo he vivido y da miedo, porque llega un momento que no sabes si esos sonidos, esa vibración tan fuerte es tu corazón que va a estallar de un momento a otro y sientes que te falta todo el aire del universo, o, como te explican después, es la vibración que se está produciendo lo que provoca ese efecto que no es real, no se produce en el cuerpo físico, sino en el astral, y no hay peligro, pero por eso es uno de los motivos que no aconsejan esto a las personas que padecen del corazón. Sobre esto del pánico, además, yo puedo narrar propia experiencia. Cuando yo de jovencito empezaba a hacer mis primeras prácticas, me ocurrió algo que fue una noche que estaba logrando realmente pasar por todas estas etapas que acabamos de describir, y justo ya en el momento de la elevación digamos que lo que noté fue un cambio de percepción en los sentidos. Los ojos cerrados, evidentemente, pero tanto el tacto, es decir, la sensación táctil de mi cuerpo pasó a ser completamente distinta, y lo que ocurrió también es que la sensación auditiva cambió radicalmente, es decir, es como si hubiera cambiado de lugar. Y mi problema, lo que me ocurrió fueron dos cosas: que esa sensación acústica o auditiva empezó a percibir sonidos extraños. Uno de ellos era como si algo arañara la puerta del cuarto donde yo estaba. Aquello me asustó un poco, y entonces abrí los ojos. Y al abrir los ojos se produjo el segundo impacto. Y es que al mirar a mi alrededor vi de repente formas, eran un poco vaporosas, pero en una silla que estaba cerca de mi cama donde yo estaba tumbado, veo una figura sentada, completamente negra, era decir, una figura sin rostro, pero como si ese supuesto rostro, que era una pantalla negra, me estuviese mirando y estuviese sentado al ladito de mi cama, a escasos 30 centímetros de mí. El bote que pegué, el susto que me di fue tan grande que entre los sonidos que me estaban aterrando y ver aquella figura que me estaba mirando, a lo mejor aquella figura no era más que un curioso. Como hemos dicho al principio del programa, el astral está habitado por seres de lo más variopinto. Hay un número que puede ser casi infinito de seres. A lo mejor aquello era un reflejo, una imagen, un habitante, un paseante, alguien que estaba curioseando y decir, a ver, ¿qué está haciendo este, ¿no? Y estaba ahí sentado mirándome. Pero claro, tú imagínate la sensación que te produce para un novato de repente ver que a 30 centímetros de tu cama, sentado en una silla, hay un señor que te está mirando y que encima no le ves la cara. Pues me asusté. Normal y lógico. Me asusté, y bastante. Y eso provocó una vuelta algo traumática a mi cuerpo y un tiempo largo, yo diría que meses o casi años, en los que fui incapaz de volver a tener otra experiencia de tipo astral. Porque me acordaba de aquella noche y me entraba, aunque no quisiera, a nivel subconsciente me entraba cierto terror. Sí, y es simplemente el terror a lo desconocido, porque no había nada amenazante en aquello. Pero claro, tú estás acostumbrado a unas percepciones. En el momento en que alguna de esas percepciones visuales y auditivas se salen de tu patrón habitual, es algo desconocido, es algo nuevo, y entonces te asustas. Y es muy común que ocurra que en ese momento tengas una especie de shock y automáticamente ya creas una barrera inconsciente o subconsciente que por el miedo a esa experiencia, aunque por otra parte conscientemente lo desees, te impide llegar a dar el paso adecuado. Por eso hay una frase que no recuerdo ahora mismo quién la dijo, que a mí me gusta muchísimo, que dice:
Conquista tus miedos y serás libre. Muy importante. Hay una serie de efectos que se dan también de vez en cuando. Yo me acuerdo de algunos de ellos cuando comencé con el tema de los viajes o de los saltos, y era algunas sensaciones a la vuelta, justo a la vuelta, al retorno, como la de mi habitación en ese momento me parecía una caja de cerillas, de la dimensión por la que uno puede moverse, donde no hay un espacio delimitado, vuelves de repente y parece que estás metido en una cajita de cerillas, ahí tal. Y otra sensación muy curiosa es la de sentirte como si estuvieras cruzado sobre ti mismo. Sí. Que vuelves y de repente dices, coño, pero si mi pie está recto hacia allá, pero yo le siento que está a mi derecha. Que es una sensación muy curiosa. Muy curiosa. Hasta que te sincronizas bien, el astral con el físico, cuesta un poquito. Sí, las sensaciones. La más horrible que yo tengo es muchas veces cuando entro de tener las manos al revés. Y digo, ¿y ahora cómo voy a coger las cosas? Si están al contrario, están giradas. Es una sensación muy desconcertante. Muy, muy bonitas para tener en cuenta, pero como comentaba Aiden, algo importante es dominarse a uno mismo antes de intentar un salto de eso y sobre todo alejar esos miedos que sí pueden provocar más de un susto. Como vemos, el proceso puede resultar incómodo e incluso para muchos provocar desconcierto y miedo. Por eso tenemos un segundo tipo de técnicas que pueden resultar mucho más cómodas. Estas se tratan de un tipo de entrenamiento que busca condicionarte a ti mismo para despertar, entre comillas, una vez dentro de una salida inconsciente al astral. Existen muchas formas de hacerlo. Una de las más sencillas es pasar parte del día tirando de uno de tus dedos y preguntándote, ¿estoy despierto o estoy en el astral? Lógicamente, si tú estás despierto y te tiras del dedo, no va a pasar nada. Depende de la fuerza con la que te tires. En este caso tenemos que medir como hay que medir todo en la vida. Hacemos un tirón suavecito, ¿vale? Para que no pase nada. Y discreto, por favor. Ahí. Pero bueno, según a partir de ahora, cuando vaya por la calle y vea uno tirarse el dedo, decir, mira, uno que escucha la otra frontera. Bueno, según va pasando el tiempo, este gesto seguramente lo tendréis tan asumido que también se hará en sueños. Y aquí viene lo interesante, cuando lo hagas durante un sueño y al estirar el dedo veas que este se alarga considerablemente. En este caso te darás cuenta de que estás en el astral. Esto te hará reaccionar y tomar las riendas de la situación, de ese vuelo que estás haciendo. Otra forma es relajarte en la cama y cuando sientas que vas a dormirte, levantarte bruscamente hacia adelante y mirar hacia atrás. Tras unas semanas de hacerlo, te llevará la sorpresa que cuando mires hacia atrás verás a tu cuerpo en la cama. Si logras controlar la impresión y el miedo natural a algo totalmente nuevo, podrás disfrutar con un viaje astral. En esos momentos es muy importante no pensar en el cuerpo físico, pues regresarías inmediatamente a él. Lo mejor es decir, voy a cualquier sitio lejos del cuerpo. Como puede ser, voy al salón, voy a la calle, voy a volar. Cualquier cosa que te apetezca experimentar. Y a partir de ese momento, pues ya sabes, a disfrutar del viaje. También te puede resultar muy útil el uso de afirmaciones sobre tu deseo, como por ejemplo, salgo conscientemente y sin miedo al astral, y escribirlo todas las veces que puedas mientras llega el momento de que el sueño ya te puede y tienes que ponerte a dormir. Una vez logréis esta salida, os daréis cuenta de que esos planos no se rigen por las mismas leyes que el físico. No hay perspectiva. Se puede ver a la vez el exterior y el interior de los objetos. Los sólidos dejan de serlo para convertirse en penetrables. Se ven colores y se oyen sonidos que normalmente están fuera de nuestro alcance. Acordaros de lo que he comentado yo hace un momento, ¿no? Cómo cambió mi percepción tanto visual como auditiva. Las sensaciones se mezclan y podréis llegar incluso a apreciar sonido en los colores, algo que parece para nuestra mentalidad de cuerpo físico algo imposible, ¿no? Pero es que a lo mejor los sonidos pueden generar percepciones olfativas, es decir, un sonido puede tener olor.
Eso es durillo de entender, pero cuando estás en astral es de lo más normal, de lo más común. Quizás lo más llamativo sea desde luego lo de poder desplazarse con la velocidad del pensamiento y con solo desearlo. A ver, Tito, tú que eres un viajero astral ya diplomado, que tienes ya varios sellos en tu pasaporte astral, ¿tienes alguna experiencia de este tipo? De haberte desplazado con la capacidad del pensamiento, Sí. hasta un punto lejano, en un instante de tiempo t igual a 0? Sí. Y tuve una sensación terrorífica. Terrorífica, no porque viera nada extraño, sino terrorífica porque la velocidad que pude atravesar una casa, y en concreto un pasillo larguísimo de una casa que acababa en una puerta cerrada, fue impresionante. Y lo curioso fue cuando atravesé la puerta como si estuviera atravesando el aire. La verdad que coincidió con que era una de las primeras experiencias astrales en la que el control estaba a medias, no había un control grande sobre la experiencia, y me produjo pues una impresión el poder atravesar paredes y puertas de repente, que algo físico no tuviera consistencia. Y bueno, era impresión de como cuando metes una mano en un lavabo lleno de agua, solo que incluso sin esa tenue resistencia que tiene el agua, porque era como simplemente lanzar adelante la mano y atravesar el aire que hay a nuestro alrededor. Pues así atravesaba las puertas y las paredes. Impresionante. Yo en este punto me planteo experiencias como la visión remota, de la que hemos hablado en algunas ocasiones. Sí. La visión remota, que yo creo que se merece hablar de ella en otro programa, como parte de experiencias paranormales de investigación, teóricamente no recurre a un viaje astral, sino que recurre más bien a una capacidad de evidencia, pero sí permite que a través de unas simples coordenadas o unos simples datos, la mente del sujeto capaz de experimentar esta visión remota tenga la capacidad de desplazarse de forma inmediata, solamente con una relajación y una preparación previa, desplazarse de forma instantánea a un punto del mapa, de cualquier parte del mapa del globo terráqueo, otro país, otra ciudad, otro lugar, y ver lo que está sucediendo allí. Y ser consciente y transcribir en voz alta, conscientemente, lo que está haciendo. Está claro que no es un viaje astral porque tiene un dominio de su cuerpo hasta el punto de que puede hablar durante la experiencia. Recuerda que hay chamanes que también pueden mantener ambos planos, la consciencia en ambos planos a la vez. Pero entonces, ¿esto cómo lo llamaríamos? Es que yo creo que en estos campos es muy difícil delimitar conceptos, porque también es cierto que igual que se usa la visión remota para espionaje, también se ha usado el viaje astral, y los soldados se han desplazado y han entrado dentro de edificios para ver prototipos que luego han descrito. Entonces, los límites me parece muy complicado definir dónde empieza y dónde acaba todo esto. Yo es que he tenido muchas experiencias personales, pero yo las encajo más dentro de esta visión remota que del viaje astral, por eso me la reservo para el programa en el que hablemos de visión remota. Pero sí es un tema que me apasiona personalmente y me intriga mucho. Yo, cuando he tenido preocupación por un familiar o por un amigo que estaba en problemas, solamente he tenido que pensar en ese amigo, salir fuera al astral, pensar en ese amigo, y he estado inmediatamente sobrevolándolo y sabiendo si estaba bien o estaba mal. En cuanto yo veía que su aura, la luz que emitía, él que sonreía, que estaba bien, yo regresaba a mi cuerpo inmediatamente, pero con esa serenidad. Entonces, ¿eso qué ha sido? ¿Viaje astral? ¿Visión remota? ¿Cómo lo definimos? No, tú has dicho que estabas en el astral. Yo creo que estaba en el astral. Pero ahora que nos venga aquí un técnico y nos delimite y nos diga, pues no era un viaje astral, es que resulta que lo que has hecho es proyectar tu mente. Yo por eso le llamaba proyección mental a este tipo de experiencias. Que puede haber más tipos de proyecciones. Yo tengo una anécdota relacionada con la proyección, que efectivamente es muy difícil de definir cuando se trata de una proyección, de un viaje, de un salto, etcétera. Me acuerdo de una persona que conocí hace muchos años. Yo estaba en casa y me llamó por teléfono. Me llamó al móvil.
Oye, que te acabo de ver pasar, te he estado saludando por la calle y ni me has contestado ni nada, tío. Digo, ¿pero de qué me estás hablando? Dice, estoy en la Puerta del Sol. Yo en aquellos momentos vivía por la zona de Marcelo Usera, o sea que hay una distancia pues bastante grande. Y ese hombre me aseguró, aún hablando conmigo por teléfono, que me estaba viendo en ese momento. ¿No sería Y era pleno día, cuidado, ¿eh? ¿No sería tu doppelganger? No lo sé. Que también hay muchos casos de doppelgangers. Pues es muy difícil de delimitar, porque una proyección astral en pleno día y que sea visible es prácticamente imposible o muy difícil. Hay personas que sí se pueden hacer visibles porque depende de la vibración. Si tú consigues que tu vibración sea muy densa, sí es visible. Y sobre todo si la persona es especialmente sensible, aunque no lo sepa, es capaz de verte. A mí me ha pasado de estar durmiendo y notar algo extraño en la habitación y despertarme y encontrarme a los pies de mi cama a mi madre translúcida mirándome felizmente como dormía. Y dice, mamá, vete ya a dormir, por favor. Pero claro, a lo mejor otra persona que no tenga la sensibilidad ni... ¿Y qué opina la ciencia de todas estas experiencias? Muchos científicos creen que se trata de un espejismo provocado por parte de nuestro cerebro. Sancho, con la ciencia hemos topado. En el año 1955, Wilder Penfield, un canadiense especialista en el cerebro, reprodujo este fenómeno implantando un electrodo en el lóbulo temporal de un epiléptico. El neurólogo Olof Blanke, en el Hospital Universitario de Ginebra, reclama ser el primero en haber identificado el mecanismo cerebral que da explicación a estas experiencias aparentemente paranormales. Según estos investigadores, este fenómeno poco tiene que ver con el más allá o la otra vida, porque, según lo que ellos han deducido, estas experiencias son causadas por una extraña anomalía en los procesos cerebrales que determinan la representación mental de nuestro propio cuerpo. En realidad, lo que Olof Blanke y sus colegas estaban investigando era el origen cerebral de la epilepsia, sobre una mujer de 43 años que llevaba 11 años sufriendo ataques frecuentes. La investigación se realizaba mediante técnicas de visualización por resonancia magnética, pero ante el continuo fracaso, el doctor Blanke decidió implantar unos electrodos en el cerebro de la mujer para analizar el problema con más profundidad. A través de esta técnica fue como la mujer tuvo una extraña experiencia que los médicos relacionaron con los viajes astrales, ya que, según manifestaba la paciente, se encontraba flotando en el aire fuera de su propio cuerpo. En definitiva, al estimular ciertas zonas del cerebro en el lóbulo temporal de la paciente con reiteradas descargas eléctricas, los investigadores comprobaron que esto provocaba una extraordinaria disociación entre el cuerpo y el yo de la paciente. Parece ser que después de todos estos experimentos se puede concluir, al menos inicialmente, que todo este tipo de sensaciones pueden estar especialmente relacionadas con las funciones del lóbulo temporal derecho, y así es como lo creen los científicos. Muchos también han logrado las mismas sensaciones mediante el uso de determinadas drogas. Por supuesto que esto te lleva a dos callejones sin salida. El primero, que bajo el consumo de drogas jamás sabrás si la experiencia ha sido real o solo una alucinación provocada por estas drogas. Y la segunda es el enorme riesgo que se corre tomando estas sustancias. Uno de los peligros más reales es la esquizofrenia, que puede ser desencadenada por una situación así. Aunque hay ciertos chamanes que usan determinadas plantas de poder para lograr estos estados alterados de conciencia, no debéis de olvidar que precisamente hace poco tiempo descubrimos que en Siberia, la cuna del chamanismo, no usan ningún tipo de planta o alucinógeno para conseguir estos estados a voluntad. Y si queréis más referencias al respecto, tenéis nuestro programa dedicado al chamanismo. Efectivamente. Así que ya sabéis, si queréis convertiros en psiconautas plenamente conscientes, no os queda más remedio que apuntaros a la práctica intensiva de diferentes técnicas hasta que deis con la más adecuada para cada uno de vosotros. Y dejar las drogas a un lado, que son malas compañeras de viaje. Y nunca mejor dicho.
Ahora vienen las dudas y los miedos, muchos de ellos probablemente infundados. Si salgo de mi cuerpo y no puedo regresar a él, ¿moriré? ¿Quedaré en coma? ¿Otra entidad puede ocupar mi cuerpo mientras estoy fuera? ¿Y si se rompe el cordón de plata? Todas estas dudas y muchas más nos la aclarará nuestro invitado de hoy, psicoterapeuta, especialista en EFT, o sea, técnicas de liberación emocional, en hipnosis clínica, medicina natural, Reiki, monitor acreditado de EMI-SIG en el Instituto Monroe y miembro del grupo EPTA. Estamos hablando de Daniel Chumillas. Hola Daniel, bienvenido a La Otra Frontera. Hola, ¿qué tal? Bien. Muy buenas, Daniel. Demasiadas preguntas, ¿verdad? Pues vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el viaje astral? El viaje astral es la salida del cuerpo espiritual de nuestro cuerpo físico. En el Instituto Monroe tenemos un lema y es que somos mucho más que un cuerpo físico. Por tanto, somos un cuerpo energético. Cuando podemos proyectar más allá del plano físico nuestro cuerpo energético, estamos hablando de un viaje astral. ¿Se puede definir el viaje astral como un estado alterado de conciencia o es diferente? No, totalmente. Es un estado modificado o alterado de conciencia. De hecho, si no entramos en ese estado especial, no podemos realizar el viaje astral. Al menos de forma consciente, porque lo que sí que es cierto es que todos los oyentes y todos los que estamos aquí presentes, cada noche realizamos nuestro viaje astral. Cuando entramos en la fase delta del sueño, en ese momento, de forma inconsciente, pues nos vamos de turismo gratis. Cualquier persona que nos esté ahora mismo escuchando, ¿cómo puede saber que ha tenido realmente una salida astral y no un sueño lúcido, por ejemplo? Bueno, si tienes una experiencia en que visitas un lugar o visitas a unas personas y después puedes confirmar lo que has visto, lo que has oído, mejor que eso no hay nada, ¿no? ¿Cómo sabemos que es algo más que un sueño o un sueño lúcido? El sueño lúcido, tú eres consciente de que estás soñando y puedes modificar esa realidad, modificar ese sueño a tu voluntad. En el viaje astral lo que haces es sales del cuerpo, visitas un lugar, que puede ser nuestro entorno físico o puede ser lo que llamaba Robert Monroe, el fundador del Instituto Monroe, el local 2, que es otra dimensión. Y cuando regresas, pues la sensación es especial, sabes que ya ha habido algo, que no es simplemente un sueño, de hecho te puedes hasta traer olores del otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y hay una sospecha ahí bastante importante. ¿Cuántos planos hay además del que conocemos, el terrestre? ¿Cuántos planos podemos ir de visita? Pues la verdad es que yo creo que muchos, no creo que estén contabilizados, aunque hay quien habla de los 7 cielos. Uh-huh. Yo siempre menciono la cita bíblica de en la casa de mi padre hay muchas moradas. De hecho, yo pensaría que hay tantos planos como personas, todo es creación de la mente. Uh-huh. Entonces, esos mundos paralelos o alternativos realmente son creaciones de mentes colectivas. Imagínate la cantidad de universos que pueden haber. Si nosotros somos dioses creadores, uh-huh. Muchísimos. Y sí, cada uno creamos nuestro propio cielo, ¿no? ¿Sería lo que llaman realidades de consenso? Por ejemplo. Uh-huh. Sí. ¿Sería correcto hablar también de planos y subplanos? Yo creo que es correcto en estos temas hablar de todo. Yo creo que hay planos, subplanos, subplanos. ¿Y cómo podría diferenciar una persona que esté atravesando alguno de estos planos dónde se halla más o menos? Si hay alguna posibilidad de ello. Bueno, en el Instituto Monroe sí que tenemos un programa especial que se llama Exploración en 27, donde lo que haces es realmente experimentar voluntaria y conscientemente la salida del cuerpo e irte a otras dimensiones. Entonces, el pionero en esto, que fue Robert Monroe, catalogó esos cielos o planos. Entonces tenemos lo que en el instituto llamamos enfoques, que son estados modificados de conciencia determinados. Partiríamos del enfoque 21, que es la autopista o el túnel donde cambiamos de plano físico al plano espiritual ya y tomamos conciencia de ello.
Entonces tenemos el 23, 24 y 25, hablo de enfoques, Sí. donde nos encontramos esos cielos dependiendo de las creencias de las personas. Te encuentras desde grupos de entidades que están con creencias personales, te encuentras grupos de entidades que tienen que ver con creencias estipuladas, como pueden ser pues el catolicismo, el budismo o otras religiones. Luego te encuentras con filosofías más personales, más de pensamiento interior, y finalmente lo que llamamos el enfoque 27, que también conocemos en el instituto como el parque, que sería un estado que está más allá de las creencias religiosas. Es un estado donde es una recepción de las entidades espirituales, donde no importa tu religión, no importan tus creencias, sino somos una gran familia, pertenecemos todos a esa familia espiritual, y en la medida que todos nos apoyemos, nos evolucionemos y nos ayudemos, pues tanto mejor para todos, ¿no? Y es como el estado ideal, ¿no? Para poder avanzar y encontrarte ahí. Luego está lo que se llama el bajo astral, que supongo que en algún momento me preguntaríais sobre eso. Sí. Yo la verdad es que no creía en el bajo astral, porque en las salidas que he tenido, y a mí me ha ocurrido desde niño, nunca me había encontrado con él, por suerte. Ujú. Y una vez sí que me lo enseñaron, creo que para que tomase conciencia de que realmente existe, y es un plano donde te encuentras seres que o bien no saben que están muertos, o te encuentras seres que están vivos pero que están drogados, o que su moralidad no es muy elevada, y entonces cuando salen del cuerpo se van a lugares que son afines a su ética, ¿no? Y a mí una vez me enseñaron ese plano, y es un plano donde también se puede hacer, o se hace lo que se llama rescate de almas, Ujú. que en viaje astral puedes decidir ir individualmente o en equipos a dar luz a esas almas, que parece que estoy hablando del purgatorio, ¿no? Ujú. De hecho, todo tiene conexión en nuestra sociedad y nuestra cultura. Y entonces consigues pues dar entendimiento, dar claridad, y consigues pues que te acompañe alguno de esos seres que tú intentas llevarlo al enfoque 27, al parque, Ujú. pero curiosamente, dependiendo de cuál es su afinidad en el proceso, pues se desprende de ti y se va al cielo con el que más sintoniza, ¿no? Curioso. Precisamente te iba a preguntar, en todos estos planos, ¿qué tipo de entidades te puedes encontrar? Si hay entidades hostiles, ¿qué hacer en ese caso? Además de espíritus o almas, ¿existe otro tipo de seres? Yo creo que lo que existen son espíritus o almas. Otro tipo de seres, personalmente no creo, ¿no? Si estás hablándome de demonios, me estás hablando de... Formas de pensamiento más que demonios. Bien, formas pensamiento sí que te puedes encontrar, pero formas pensamiento son proyecciones, que son proyecciones o bien de vivos o bien de muertos. Ujú. Entonces, de alguna forma, se trata de, cuando tienes cierta experiencia, de reconocer que eso es una forma de pensamiento, y aunque tenga una forma muy grotesca que da susto, pues dices, no, esto pues es eso, no es una proyección de algo. Que además las formas de pensamiento se utilizan también para proteger lugares, ¿no? Para decir, como las gárgolas de las iglesias, Sí, sí. pues en el astral pues también existen esas formas de pensamiento. Yo en mi experiencia siempre me he encontrado con entidades espirituales. Cuando he ido de rescate de almas, pues he encontrado desde las perdidas a las que tenían mal genio, Ujú. porque hay entidades que se regocijan en el rencor, en la venganza, y entonces ahí pues tienes que tener mucha paciencia. Nunca me he sentido desprotegido ante ellas. Y los seres de luz pues sí que están ahí, porque de hecho siempre que salimos del cuerpo estamos protegidos, nunca estamos solos. Incluso con el tiempo, si se repiten las salidas astrales, notamos como al salir, de hecho nos están sacando hacia afuera, como si tirasen de nosotros, ¿no?
Sí, eso que cuentas es muy curioso porque a mí me suele pasar que salidas conscientes, todo el proceso, solamente he logrado una en mi vida y además fue traumática, me asustó mucho. Me alegra que me digas eso, porque a mí me ha pasado también eso. Solamente una vez he tenido el proceso de salir conscientemente y fue horrible. Sí, sí, las vibraciones, el ruido, el... Uf, No, y esto aparte, es, en mi caso, el dolor. Como si me desgarrasen la carne, como si la para arrancasen. reventar algo. Sí, sí, sí. Salir del cuerpo es maravilloso, pero cuando te encuentras que estás fuera. Pero Ahí está. salir conscientemente en el proceso, yo, vamos, nunca más. Es que horrible, ¿eh? Sí, sí, muy curioso. Pues me alegra que me comentes porque nunca nadie me había dicho esa experiencia y mira, coincidimos. Sí, sí. Vamos, lo suficiente como para asustarme y ya hay veces que todavía lo intento, pero yo creo que es tal el terror que quedó en mí que, Lo bueno que tiene me dificulta. Lo bueno que tiene la metodología del Instituto Monroe, el ME-Sync, es que te da herramientas para hacer el proceso consciente con autocontrol, pero encontrarte ya fuera. O sea, accedes directamente al estado modificado de conciencia y te saltas ese proceso que es doloroso. Sí, sí, me asusta. Generalmente yo lo que me encuentro es que me saca, lo que tú comentabas. Ya me doy cuenta cuando estoy fuera y porque hay como alguien, alguna entidad, algún ser que me saca y me lleva a donde quiere él mostrarme algo, que yo vea algo. Hay una anécdota, Robert Monroe cuando creó el laboratorio para los viajes astrales, porque él se encontró fuera del cuerpo y en ese momento él estaba trabajando con frecuencias de sonido. Era un señor que para nada estaba metido en el mundo del New Age y se encontró de sopetón en esto. Pues trabajaba con frecuencias de sonido, empezó a salir del cuerpo, lo relacionó, sus frecuencias de sonido con las experiencias y dijo, bueno, pues voy a investigar. Y creó un grupo de investigadores, ¿no? Lo que llamaba exploradores. Y los exploradores no se conocían entre ellos, no podían coincidir entre ellos. Y hay una anécdota de que una vez uno de los exploradores no pudo ir y él estaba tomando un café en la cafetería y entró en conversación con una chica que era psicóloga. Hablaron del tema y la psicóloga dijo que no, que ella no creía en nada de eso, ¿no? En esa posibilidad del otro lado. Y Monroe, que siempre retaba mucho, dijo, mira, yo tengo este hueco, ¿por qué no te vienes y pruebas a ver qué pasa? Y la persona que le falló, el explorador, le comentó que tenía la sensación de que en ese laboratorio, en ese cuarto, no estaba solo y sentía que le sacaban y que eran como 4 personas, 4 seres que le estiraban, ¿no? De este hecho no comentó nada a la psicóloga, la puso en la habitación, le conectó los electrodos y demás y la indujo al estado modificado de conciencia con los sonidos, y la mujer esta empezó a ponerse muy nerviosa y a decirle, no estoy sola, no estoy sola, es como si alguien aquí estuviese estirando de mí y como que mi cuerpo y yo no somos la misma cosa, ¿no? Entonces fue muy impactante porque ahí no había un condicionamiento psicológico ni nada, ¿no? Muy bueno. Qué curioso. Y precisamente estas técnicas del ME-Sync que estás comentando, ¿puedes explicar un poquito su funcionamiento, en qué se basa? Pues está basado en los batidos binaurales o tonos diferenciales, que es lo más básico, ¿no? Por explicarlo sencillamente. ME-Sync significa hemisferios, sync, sincronización. Entonces lo que hacemos es, si por ejemplo por un oído escuchamos un tono de 100 hercios, oímos un sonido continuo. Si apagamos ese sonido y ponemos en nuestro otro oído un tono de 104 hercios, oímos un sonido continuo. Si ponemos los dos a la vez, oímos un sonido oscilante que no existe, lo ha creado nuestro cerebro. El cerebro dice, hey, aquí pasa algo, no puede ser que por un lado oiga 104 y por otro 100. He de oír lo mismo. Entonces compensa esa diferencia creando un tercer sonido. Ese tercer sonido tiene que ver con la diferencia de ambos tonos. En este caso, 100 a 104 son 4. Entonces todo nuestro neocórtex empieza a generar esa frecuencia de 4 hercios. ¿Qué ocurre? Que 4 hercios es la frecuencia Z del cerebro. Y en la frecuencia Z entramos en lo que es la máxima creatividad, experiencias de iluminación, donde están los maestros yogis, donde obtenemos la anestesia psicológica, donde la visualización creativa es más efectiva que en ninguna otra frecuencia. O sea que es una forma de hacer trampas
Ajá. para beneficiarnos de todo el potencial de nuestro cerebro. Y dependiendo de cuál sea nuestro interés, va a ser la herramienta que nos va a ayudar a tener una aplicación terapéutica, como es control del dolor o temas de insomnio, nerviosismo, hiperactividad en los niños, o obtener experiencias espirituales místicas incluso. Entonces da igual el tipo de... Vamos, oyendo ese sonido, ¿no importa el interés que tenga la persona que va a conseguir ese objetivo? ¿O cómo Sí, es sí esto? que importa porque es una herramienta que está a tu servicio. Entonces, si tú no crees en temas espirituales, va a ser más difícil que obtengas un resultado a ese nivel. Aunque conozco muchas personas que han cambiado de paradigma, y que no creían para nada en estos temas, que se habían metido en Emisim por el tema terapéutico, que tiene un abanico muy amplio en ese campo, y a partir de y han tenido experiencias fortuitas de verse fuera del cuerpo y demás, y les ha cambiado la vida en completo, ¿no? Pero siempre de una forma, como digo, en un entorno protegido, controlada. De hecho, muchas personas, generalmente a los talleres vienen las personas que desean obtener la experiencia, pero curiosamente vienen otras personas que lo que quieren es controlar esa experiencia, que les ocurre pues lo que tú decías, ¿no? Que te encuentras fuera del cuerpo, yo cómo controlo esto, tengo los miedos conocidos, me muero, no me muero, y entonces en el taller lo que obtienen son herramientas para tener el autocontrol. ¿Y dónde puede acudir la gente para esos talleres? ¿Dónde se puede informar para poder Pues ir y disfrutarlos y aprender? aquí en Madrid yo estoy dando talleres de fin de semana, que son una inmersión, y doy 2 niveles. El nivel básico del taller Monroe, que se llama taller excursión, que es la introducción, y luego un segundo nivel que llamamos transformación. Y si se meten en mi página web danielchumillas.com, pues ahí tienen la información de los centros y de las partes de España donde los imparto. Estupendo. Así que animaos, oyentes, y luego nos contáis. Y lo mismo nos vemos allí, que a nosotros nos vendrá bien. Pues sí. Hombre, me encantaría teneros allí. Además, sabiendo que vosotros sois bastante brujitos y por tanto podemos tener ahí experiencias bonitas. Digamos que en temas astrales somos culos inquietos. Qué bien, qué bien. ¿Este tipo de experiencias o tratamientos o de cursos está recomendado para todo tipo de personas? ¿Hay alguna contraindicación? Solamente hay 2 contraindicaciones en las personas que padecen epilepsia, porque es una sobreestimulación del cerebro, y personas que tienen problemas psicológicos que se disocian de la realidad. Entonces, en esos casos no es conveniente. Pero vamos, enfermo del corazón, nada, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. En el taller nos dicen que si una persona está enferma del corazón, dependiendo del grado de enfermedad, pues mejor que no, porque si sale del cuerpo se pega un susto, Claro. a ver cómo reacciona el corazón. Claro. También depende un poquito ya del conocimiento de esa persona, ¿no? Y de lo que haya trabajado a niveles de meditación y lo que haya investigado. ¿Y hay alguna edad recomendada para empezar? Por ejemplo, los niños, ¿a partir de qué edad? Bueno, los niños, sobre todo tengo un montón de mamás que me adoran, porque niños que tienen mucha hiperactividad o problemas de concentración, de dislexia, les ponen los discos en casa mientras están jugando o están estudiando y pegan un cambio significativo. Pero a nivel de talleres, los talleres sí que están enfocados a nivel a personas adultas, ¿no? Porque ahí no solamente trabajamos lo que es el tema de la proyección astral, sino también trabajamos lo que es la sanación emocional, lo que son los estados meditativos. Entonces, claro, el taller es denso y son muchas horas, es una inmersión, ¿no? De hecho, los alumnos han bautizado también el taller como balneario mental, lo cual es muy gratificante. Buen nombre. Sí, sí. Quizás algún día nos animemos y hagamos un taller para adolescentes. Eso estaría bien. Curioso lo de los adolescentes, porque me gustará verlo, ¿eh? Por favor, avísame, que yo eso no me lo quiero perder. Ahora, el tema será si empezamos a tener poltergeist y cosas así en el taller. Efectivamente. Habrá de todo. A ver, para los más atrevidos de nuestros oyentes, ¿nos aconsejas alguna técnica para comenzar a experimentar sobre viajes astrales? Para mí lo más sencillo es un disco de Emisim, que nos lleva a frecuencias Z delta en un entorno tranquilo, que no tengamos mucho sueño para no quedarnos dormidos y dejarse llevar.
Porque hay muchas técnicas y hay muchos libros que hablan del tema y son técnicas forzosas, de mucha concentración, de incluso de abstinencia de comer y de tener necesidades de sed para que como que el cuerpo astral va a salir del cuerpo físico para ir a buscar agua y demás, ¿no? Realmente es un tema de estado modificado de conciencia y de que nuestro cerebro esté vibrando en unos ciclos determinados. Lo más cómodo y lo que yo siempre recomiendo es el emisync, porque es tumbarte, ponerte los cascos en estéreo, que no te molesten y tener la experiencia, ¿no? ¿Hace falta que esté la música muy elevada del disco o No, música no. normal, bajita? Puede ser música o pueden ser solamente frecuencias, sonidos. Tiene que estar en un volumen cómodo, que no esté muy fuerte, pero tampoco tan flojito que te cueste oírlo, ¿no? Creo que es importante este tema porque además, lo mismo que has comentado, ciertas limitaciones en cuanto a comidas, ciertas dietas, también ha habido gente que ha experimentado con privación del sueño. Y claro, eso conduce a muchos peligros. Sí. Uno de ellos también, además, es el caer en el error de que lo que se está produciendo mediante una alteración psicoquímica en tu cerebro, es decir, está un cerebro que le falta el sueño, está produciendo una serie de sustancias químicas, una serie de alteraciones hormonales que le pueden estar llevando a un estado alterado de conciencia falso. Exacto. O sea, que es muy importante también ver que no todos los métodos, como hablábamos hace poco sobre el chamanismo, ¿verdad, Eden? Bueno, el tema de las drogas. La gente que recurre a las famosas plantas de poder y drogas para llegar a un estado alterado de conciencia están haciendo un camino falso. Cuando el realmente fácil, cogen el fácil. El fácil, pero también el falso. Y que les puede conducir a... Hombre, yo no quiero criticar el tema ¿no? Pero yo sí que tuve una experiencia con un chamán y lo que no me gustó de la experiencia era la falta de control. Lo bueno del emising es que puedes controlar la experiencia y eres tu capitán del barco y te diriges hacia donde tú deseas, ¿no? En cambio con drogas pues el control no lo tienes. Entonces eso es una pena. Claro, y luego está el peligro, cómo diferencias si lo que has tenido es una alucinación propia de la droga que has tomado o una experiencia real. Siempre te va a quedar ahí con una duda, quieras o no. De hecho, yo siempre recomiendo pues poner todas las experiencias bajo duda, ¿no? Sea con el sistema que sea, porque si no te vuelves dependiente de todos estos fenómenos y pueden ser fenómenos totalmente subjetivos y lo bonito es pues llevar un diario, anotar las experiencias, comprobar, tener ahí pues una mente observadora y no fanatizarte con el tema, ¿no? Y lo que yo siempre recomiendo pues es la naturalidad, no hacer cosas raras y la objetividad, ¿no? El sentido común nunca hay que perderlo, y menos en estos temas. Efectivamente. ¿Existen ciertas características que puedan darse en las personas que demuestren o que indiquen que esa persona puede obtener más fácilmente o llegar a lograr más fácilmente los viajes astrales? O sea, ¿hay algo definitorio? Tu sistema de creencias es muy definitorio. Si tú crees en que somos más que un cuerpo físico, que somos un espíritu, un alma, crees que no estamos limitados por lo físico, que hay otras dimensiones, pues todo ese sistema de creencias lo que hace es abrirte las miras y darte la oportunidad de experimentar eso, ¿no? Porque, repito, somos nosotros los que creamos las realidades y los universos. Entonces, en la medida que te abres a esa posibilidad, vas a tener una mayor fuente de inspiración y vas a poder experimentar nuevas cosas. Supongamos una persona que nunca ha tenido experiencias de este tipo y se pone a practicar de forma seria. Más o menos, ¿cuánto crees que tardaría una persona normal en estas condiciones? No existe una regla. Tengo personas que vienen a los talleres sin ningún interés en el viaje astral y en el primer ejercicio están fuera del cuerpo. Otras personas tienen mucho interés y en todo el fin de semana no lo consiguen. Que también es curioso, cuantas más ganas tienes de algo, más ansiedad creas a nivel subconsciente y a veces más retienes la experiencia, ¿no? Entonces yo siempre digo, sobre todo lo que hay que hacer es divertirse, fluir, olvidarse del objetivo y estar en ese aquí y ese ahora de cada momento, ¿no? Y la experiencia entonces cuando tiene que aparecer, aparece.
Pero decir, te pones los CDs una hora diaria y a la semana ya tienes el viaje astral, no. No existe una regla fija. Cada persona es un mundo distinto. Y aparecen muchas sorpresas realmente. De verdad que en algún caso, pues, recuerdo un taller en que el grupo era un grupo de amigos. Eso sí que ayuda porque la energía de grupo, pues entonces está más unida. Pero no habían experimentado viajes astrales, ni habían hecho temas de meditación ni nada, ¿no? Y ya en el primer ejercicio se encontraron, pues del grupo que eran 8, 3 fuera del cuerpo, se vieron entre ellos, se hicieron algún comentario y al salir del ejercicio anotaron en los cuadernos de trabajo y luego coincidía todo lo de los 3, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser? Pues las cosas son así, suceden. Vamos, más prueba que esa Sí, de que ha sido real. Sí, lo bonito es cuando luego compruebas las anotaciones y dices, bueno, pues a ver, tiene que ser, ¿no? Pues sí, qué bonito. Es más complicado todavía pensar que es el subconsciente colectivo, entonces yo creo que todavía es más difícil esa explicación que el hecho del viaje astral y que realmente somos más que un cuerpo físico. Y ahora vamos a los típicos miedos. ¿Existe el famoso cordón de plata? ¿Se puede romper tan fácilmente como algunos dicen? Yo nunca lo he visto. En mi caso. Por delante al menos no lo he visto, por detrás no me veo. No sé si existe o no existe, la verdad, pero en el caso de que exista, no se va a romper fácilmente y no nos vamos a ir al otro lado hasta que nos toque, por tanto. Y siempre que tenemos una salida del cuerpo, tenemos a nuestro lado seres que nos protegen. Aunque no los veamos, están ahí. Llámale ángel de la guarda, llámale el abuelo, como quieras, pero no estamos solos. ¿Es bueno, como aconsejan algunos, hacer algún tipo de ritual de protección antes de intentar una salida? ¿O aquello de envolverse en un ovillo de oro mental? Sí que es bueno. De hecho, en el instituto tenemos lo que llamamos el proceso de preparación, donde vibramos con el OM, y eso es para activar la energía del cuerpo. Escuchamos olas del mar. Las olas del mar, aparte de ser el símbolo de vida, también representan las olas energéticas de nuestro organismo, ¿no? Al vibrar el OM, lo que hacemos es activar a través del sistema endocrino pues las endorfinas, porque al vibrar, que lo vibramos en voz alta, claro, vibran nuestros resonadores, eso incide en nuestra pituitaria y eso hace que nuestro sistema endocrino empiece a tener una reacción y se generan endorfinas, con lo cual nos ayuda a estar más relajados y a estar en el aquí y en el ahora. Y a partir de ahí, pues con la imaginación, que la imaginación siempre es muy importante y muy sana, movilizamos ese campo energético imaginando una fuente, es lo que llamamos el globo de energía resonante. Imaginamos una espiral de luz y eso lo que hacemos es como una especie de cápsula de protección donde activamos la energía, elevamos la vibración que nos va a ayudar a poder salir del cuerpo y aparte tenemos pues como una protección, ¿no? Y sabemos que tenemos ahí toda tranquilidad. Otro de esos típicos miedos de los que mucha gente habla: ¿es posible que alguien pueda poseer nuestro cuerpo mientras estamos en una salida astral? No. De hecho, incluso las posesiones que se conocen a nivel espírita, realmente no es que nadie se te meta dentro del cuerpo. La posesión sería pues como... Tú imagínate que yo te cojo por detrás y te abrazo fuerte y te pido que andes. Podrás andar, pero con dificultad. Yo no estoy dentro de tu cuerpo, pero sí que estoy impidiendo tu libertad. Entonces, eso es la posesión. Nuestro cuerpo es nuestro. Y es exclusivo, solamente nuestro, ¿no? Es más fácil que te puedan usurpar tu libertad o tu energía cuando entramos en una discoteca, cuando entramos en cualquier sitio normal, público, que no en un viaje astral.
De todas formas, sí hay casos estudiados, no es el nombre que se le da en castellano, en inglés se le suele llamar walking, es como caminar dentro, penetrar. Personas que han tenido una muerte clínica, que han vuelto, pero han vuelto con una especie de amnesia y siendo completamente distintos a como eran antes, hasta el punto de ser radicalmente opuestos a su forma, a su personalidad. Yo tengo una experiencia de ese tipo. Recuerdo que me vino a consulta una mujer mayor que era una mujer, desde luego, la antítesis de la simpatía, por decirlo de alguna manera. Y tenían que operarla a corazón abierto. Era una mujer de 80 y pico. Y yo lo que tenía claro es que del quirófano no salía. De hecho, era una animalada operarla. Pues no solamente salió de quirófano, sino que después de esa operación era un encanto de mujer, contaba chistes. Y yo en ese momento dije, esta mujer, ¿será posible que haya muerto y su otro espíritu haya entrado en su cuerpo y use su cuerpo? Te planteas esas cosas a veces, ¿no? Pero según la teoría espírita, pues eso no puede darse. Según los estudios que yo he leído al respecto, al parecer ha habido bastantes casos. Bueno, ahí está una película sobre el tema, que es a propósito de Henry, interpretada por Harrison Ford. La película no menciona para nada el hecho del walking, pero sí muestra el caso de una persona que es de una forma, fallece, cuando vuelve es otra persona radicalmente opuesta y no recuerda nada de su época anterior, y de hecho cuando va conociendo todo lo que era él en su pasado se siente horrorizado de ver lo que él ha sido, ¿no? Y de lo que he leído yo al respecto de estudios que se han hecho sobre estos supuestos walk-ins, es que se hace de una forma voluntaria una vez que se pasa al otro lado. Si por alguna razón que desconocemos existe algo que tú, por tu figura pública o por tu figura física en este mundo, sea importante o sea útil, se te solicita el permiso para que otro espíritu habite tu cuerpo. Y tú, como alma, como espíritu, continúas tu camino. Pero date cuenta que estás hablando de un tema muy importante, que es el libre albedrío. Entonces no es que nadie te usurpe tu cuerpo, y estamos hablando de que eso sucede en el momento de la muerte. Eso, que no asustemos aquí a los Que la oyentes, muerte, que piensen por que va a supuesto, suceder durante un viaje astral. Desde ¿no? luego Esto la es que muerte muere esta no, persona. Exacto, la muerte no sucede por casualidad, realmente es algo que yo estoy convencido que está marcado, y en ese momento pues hay como ese pacto de usar ese vehículo, ¿no? Nunca ocurre esto en un viaje astral. No, por supuesto, no lo estoy relacionando con el viaje astral. Ya, pero sí muy buena puntualización. Lo decía a propósito, a colación de lo que habías mencionado, ¿no? De si era posible penetrar otro cuerpo. Pero esto ya es como un coche abandonado. Exacto. El espíritu se va a su coche abandonado y dice otro Sí, lo que pasa espíritu, es dice, que- pues lo puedo aprovechar. Pero mientras tú estás vivo o estás vinculado a ese cuerpo, no te lo arrebata Nadie nadie. te lo puede arrebatar. Sí, eso Sería- que quede claro. Otra cosa es lo que es la posesión, de que una entidad, pues de alguna forma influya sobre ti de una forma hipnótica y te coarte tu libertad, y entonces actúas como una persona poseída, ¿no? Pero incluso en ese caso, tu cuerpo es tuyo. No hay nadie dentro de ti. Una persona, un psiconauta, o sea, decir, un viajero astral. Un psiconauta, me encanta. No es mío, ¿eh? No es mío, es del autor del libro Aventuras fuera del cuerpo, cómo realizar viajes extracorporales, de la editorial Sirio, que se llama William Bullman. Psiconauta, Sí, me sí. encanta. Este hombre se dedicó, era una persona que no tenía creencias espirituales y debido a caer muy enfermo, empezó a tener salidas astrales de forma habitual ya en el hospital. Entonces se dedicó a investigar y a llevar un diario de todas las experiencias. Entonces Es algo típico, ¿eh? Yo cuando he tratado con personas terminales, cada vez se familiarizan más con el otro lado, y los viajes astrales cada vez suceden más a lo largo del día. O al momento que echan una cabezadita, pues en ese momento ya están fuera del cuerpo.
Pues esa es la historia de este señor, que la verdad que el libro está bastante bien, porque relata toda su experiencia y además cómo va profundizando en esas investigaciones, cómo visita distintos planos, cómo se pone de acuerdo con otras personas y ya va creando una serie de técnicas para que la gente pueda seguir y tener ese tipo de experiencias. Es de los libros que hay en el mercado, de todos los que yo he leído, y son bastantes, es el que más me gusta, porque lo veo muy, muy limpio, muy sin ideas religiosas, vinculadas, o sea que para una persona que no es creyente es tan válido como para una creyente, válido para todo el mundo. Sí, Robert Monroe también tenía muy claro que lo que tenía que hacer era expresarse de una forma abierta a cualquier persona sin que estuviesen coartadas por el tema de creencias religiosas, ¿no? Claro que eso puede echar para atrás mucha gente para que experimente esto. Hay, aparte de este libro que tú mencionas, existen 2 libros más de Robert Monroe. Uno es Viajes fuera de cuerpo, de Editorial Palmira, y el otro de Editorial Luciérnaga, El viaje definitivo, donde se expresa muy bien lo que estamos hablando, ¿no? Y referente a esto de que haya gente que pueda influir sobre otros, el psiconauta que decíamos, el viajero astral, ¿puede influir sobre otras personas? Porque yo he visto casos también que esas personas desde el astral sanan a otras que están en el plano físico. Pero ¿pueden influir también éticamente o no éticamente sobre su comportamiento? Depende de nuestro nivel de vibración. Para que alguien nos sane en el astral, tenemos que dar permiso. Si no, es una incursión, no es ético, no puede ser. Hay como una especie de ética cosmológica donde siempre hay que respetar el libre albedrío. Entonces, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, al menos para hacer el bien necesitas permiso, y para hacer el mal, para que te hagan daño, para que te influyan, tu nivel vibratorio tiene que estar bajo. Si tú estás vibrando de una forma elevada porque practicas meditación, porque haces oración, porque te haces reiki, cualquier tipo de sanación, porque eres una persona religiosa y porque además haces lo que predicas, difícilmente te van a perjudicar. Ahora, si tú bajas tu nivel vibratorio, en ese momento sí que puedes sintonizar con esa energía más densa y ahí puedes tener pues algún problemilla, ¿no? Curioso. Chicos, ya sabéis, mucha meditación. Hay que elevar esas energías. Hay que elevarla, sí. ¿Hasta qué punto podríamos considerar que este tipo de experiencias pueden cambiar interiormente a una persona respecto incluso a creencias espirituales o personales? Has mencionado algo un poquito por encima antes, pero... Vamos a ver, el tema de tener estas experiencias espirituales, volverte fuera del cuerpo, es una gran esperanza. Porque hay un momento en la vida en que dices, bueno, yo estoy aquí y ¿qué he hecho? ¿Nacer para trabajar, reproducirme, morir y ya está? Y esa es mi función. No hay nada más. Y entonces en el momento en que te ves fuera del cuerpo, en el momento en que te das cuenta que tú no eres ese cuerpo, que eres mucho más que ese cuerpo, que eres una conciencia, cuando el cuerpo muere, cuando el cuerpo se gasta, no pasa nada. Porque yo como individuo espiritual, como conciencia, como entidad, sigo estando ahí, ¿no? Y puedo seguir disfrutando de la vida, quizás de la vida con mayúsculas, y no es esta limitada al plano material. Puedo seguir relacionándome de una forma distinta con mis seres queridos. Me sigo preocupando de ellos, puedo visitarles, puedo inspirarles. Y de hecho, los enfermos crónicos que yo he tratado y que han tenido estas experiencias han tenido un gran alivio, han sufrido menos física y emocionalmente, han necesitado menos morfina, porque realmente es una esperanza. Es decir, no todo se acaba aquí, porque si no sería un sinsentido. Hay algo más y es maravilloso.
Yo creo que hace falta aquí, o lo que necesitamos es un cambio de conciencia, ¿no? Porque nos creemos cuerpos con alma y realmente es a la inversa. Somos almas que en un momento determinado utilizamos determinados cuerpos o vehículos, por quitar el término cuerpo, ¿no? Es una forma de adquirir experiencia, ¿no? De alguna forma es como si Dios se conociese a sí mismo a través de nuestras experiencias en el plano material. Y yo siempre incido en que lo material es magnífico, es maravilloso. Nunca he comprendido materia versus espiritualidad. La materia es una manifestación de la espiritualidad y por tanto pues hay que gozarla en todos sus aspectos. Sí, sí. Hay que vivir intensamente y si estamos aquí es por algo y porque lo hemos decidido primero de todo. El libre albedrío siempre es la ley básica, ¿no? Nadie nos obliga a nada, entonces es nuestra elección. Que a veces decimos, pues yo qué masoca he sido, ¿no? Porque me he buscado unas pruebas, pero todo tiene un sentido y al final vamos a comprenderlo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo para ir cerrando el tema, aunque la verdad es que nos podríamos tirar horas hablando de esto, ¿no? Sí me gustaría plantearte, Daniel, no sé, ¿conoces la visión remota? Sí, sí. ¿Eso se puede considerar relacionado con el viaje astral o más con la evidencia? Como una capacidad de evidencia. Digamos que cuando hablamos de estados modificados de consciencia, hablamos de cambios de fase. Entonces podríamos decir que el viaje astral es cuando todo tu cuerpo energético se proyecta. En la visión remota podemos decir que lo que proyectas no es todo tu cuerpo energético, sino lo que proyectas es tu consciencia. Entonces sería correcto llamarlo proyección mental, a lo mejor. Sí, sí, totalmente. Es que es como siempre le he llamado yo. Realmente somos mente y lo que hacemos en visión remota y en el Instituto Monroe existen talleres semanales de una semana de duración donde trabajamos esos niveles. Lo que hacemos es proyectar la conciencia y esa conciencia puede viajar a otro lugar en el espacio y en el tiempo. De alguna forma, visión remota y clarividencia es lo mismo. Lo que pasa es que cuando se trabajó a nivel gubernamental durante la Guerra Fría y el espionaje psíquico, el gobierno no podía subvencionar un tema de clarividencia. Pero en cambio, a nivel militar, hablar de visión remota pues queda como más Queda sutil, mejor. ¿no? Queda mejor y ya está justificado ahí el dinero empleado. Sí, además es de esa forma queda la clarividencia como el fenómeno espontáneo, no buscado, y la visión remota como el fenómeno buscado, es decir, como el fenómeno experimentado a propósito. Podemos decir que el number one de visión remota en el mundo es una persona que ha estado adiestrada cuando era militar por el Instituto Monroe y se llama McMonigal y es una persona que le invitan mucho a Japón, a la televisión, y le dan nombres de personas y él es capaz de decir exactamente en qué coordenadas están y encuentran esas personas. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Porque cuando se hace la pregunta a nivel de visión remota es muy importante decir en este aquí y este ahora. Porque en una de las experiencias él empezó a proyectarse a nivel de visión remota, iba especificando el recorrido que iba haciendo, todo ese recorrido se encontró hasta llegar a un punto en que ahí no coincidía nada. Entonces, investigando, se dieron cuenta que la definición que daba McMonigal correspondía a 20 años atrás. Y había cambiado totalmente en ese momento. Entonces, de alguna forma, él dio un salto en el tiempo. Y la forma de poder arreglar eso era siempre especificando aquí y ahora, en este presente. Y a nivel de visión remota, pues hay muchas experiencias y de eso tanto los americanos como los rusos saben mucho. De hecho, los rusos cuando estaban creando prototipos de naves y de armamento y demás, en la nave donde ellos estaban creando ese prototipo, lo que hacían era crear un entorno que parecía una fiesta de cumpleaños de críos. Globos, confetis. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los americanos estaban trabajando esos niveles a espías psíquicos. Y lo que hacían era distorsionar la realidad para confundir al espía, ¿no? Más que la visión remota, como estamos hablando de utilizar unas capacidades psíquicas para ver algo del plano físico,
no es lo mismo que el viaje astral, que estamos hablando de lugares que no podemos realmente cotejar. Aquí sí es cotejable. Bueno, depende. Robert Monroe hablaba de local 1 y local 2. Local 1 es el entorno físico. Si yo salgo de mi cuerpo y me voy a la habitación de al lado, lo puedo cotejar. Claro. O si estoy en la sala de operaciones, salgo de mi cuerpo y me elevo y en una ventana del 7º piso veo que hay un zapato rosa, lo puedo cotejar. El tema es cuando no te mueves en el local 1, sino que te vas al local 2, que son ya otras dimensiones. Entonces ya dices, bueno, ha sido un viaje astral, he estado flipando, pero las experiencias están ahí. Y lo mismo que no estás limitado ni a espacio ni a tiempo, tampoco estás limitado a este planeta, ¿no? No. Puedes salir perfectamente y tener contactos con seres de otros planetas. Puedes tener contactos con seres de otros planetas. Cuando hablamos de seres de otros planetas, hablamos de un estado vibracional. Porque solemos pensar y hablar de la reencarnación como si la reencarnación solamente pudiese ser en el cuerpo físico. Y no, reencarnarse, es que realmente está mal dicho, ¿no? Encarnarse de nuevo, pero es cambiar de estado a un estado donde las experiencias que puedes tener en ese estado te van a ayudar a tu evolución espiritual. Y ese nuevo estado puede ser con cuerpo o sin un cuerpo de carne y hueso. Puede ser un estado vibracional. Entonces nosotros podemos mirar a Venus y en Venus no hay vida. No hay vida como la conocemos, pero a nivel vibracional, a nivel astral, puede haber mucha vida, ¿no? Y puedes conectar pues con personas, entre comillas, que están evolucionando en ese nivel vibratorio, por ejemplo. Es apasionante, no solamente hay miles de planos que experimentar, sino un universo entero. Vaya. No hay fronteras. Muchos universos. Eso es lo bueno, que hay más de un universo. Por eso nosotros siempre estamos en la otra frontera. Debe ser. Nos gustan demasiado los viajes en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por la amabilidad que has tenido al aguantar nuestro pequeño pero intenso interrogatorio. Como siempre ha sido un placer y me ha encantado también aprender de vosotros. Más nosotros de ti, te aseguro. Recuerdan, antes de despedir, la dirección donde pueden localizar información sobre los cursos que dais. Pues en www.danielchumillas.com, y ahí tienen el email de contacto, tienen también el móvil e información sobre los cursos. Y cualquier duda que tengan, pues será un placer atenderles. Muy bien, pues por allí nos veremos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Estáis escuchando La Otra Frontera. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web Elipse, www